Esta pared está llena de hongos. Ahora entiendo por qué está enfermo. El millonario vivió atrapado en una enfermedad misteriosa hasta que una simple limpiadora notó algo que nadie más vio y una verdad tan peligrosa que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Camila Romero empujaba su pesado carrito de limpieza a través de los interminables pasillos de mármol frío de la residencia en Polanco. A pesar de llevar 3 meses trabajando en aquella imponente estructura, la magnitud del lugar todavía lograba intimidarla cada mañana al cruzar el umbral. La casa contaba con 15 habitaciones y 7 baños, además de una biblioteca que parecía sacada de una película antigua, pero el silencio que reinaba era sepulcral. No se escuchaban risas ni música, solamente el eco distante de sus propios pasos y el zumbido de los electrodomésticos. Camila sentía que las paredes, aunque lujosas y decoradas con arte costoso, guardaban una tristeza profunda que se adhería a la piel. El dueño de aquel imperio de soledad era Eduardo Vargas, un joven empresario de tecnología de 31 años que poseía todo menos salud. Camila sabía muy poco sobre su vida privada, salvo que era soltero, extremadamente reservado y que su existencia transcurría entre sábanas de seda y medicamentos. Desde el primer día que ella pisó la mansión, notó que Eduardo pasaba la mayor parte de su tiempo recluido en la recámara principal, aislado del mundo exterior. Aquella habitación siempre estaba en penumbras, con las pesadas cortinas cerradas como si intentaran bloquear cualquier rayo de esperanza que quisiera entrar. La atmósfera allí dentro era densa, cargada de un aire viciado que hacía difícil respirar incluso para ella durante los breves momentos de limpieza. Aquella mañana de jueves no era diferente a las anteriores, pues el sonido de una tos seca y dolorosa resonaba desde el interior del cuarto antes de que ella tocara. Camila se ajustó el delantal y respiró hondo antes de golpear suavemente la madera oscura de la puerta con sus nudillos trabajados. Anunció su presencia con voz suave esperando no molestar al señor Vargas en medio de su calvario diario. La respuesta que obtuvo fue un murmullo ronco y débil que le permitió la entrada, indicando que fuera rápida porque él se sentía fatal. Al abrir la puerta, la escena que encontró le partió el corazón una vez más por la evidente decadencia de un hombre tan joven. Eduardo yacía en su inmensa cama king size, pálido como el papel y con unas ojeras tan profundas que parecían moretones bajo sus ojos cansados. La habitación estaba completamente sellada, sin permitir ni una sola corriente de aire fresco que pudiera aliviar la pesadez del ambiente. Camila notó de inmediato cómo el aire se sentía pegajoso y cargado, una sensación que siempre le provocaba una leve incomodidad en la garganta. Mientras comenzaba a limpiar el polvo de las mesitas de noche, no pudo evitar comentar con preocupación que su estado no había mejorado nada desde su llegada. Eduardo solo atinó a suspirar con frustración, confesando que ya había visitado a 4 especialistas diferentes sin obtener ninguna respuesta clara sobre su mal. Los médicos le habían realizado todo tipo de exámenes exhaustivos buscando alergias, problemas pulmonares o fallas cardíacas sin encontrar absolutamente nada anómalo. El diagnóstico siempre terminaba siendo el mismo cajón desastre: estrés laboral, ansiedad severa o fatiga crónica por su estilo de vida. Sin embargo, los medicamentos recetados no surtían ningún efecto y Eduardo sentía que su vida se le escapaba poco a poco entre esas 4 paredes. Camila escuchaba atentamente mientras frotaba la superficie de madera, recordando las enseñanzas de su abuela sobre escuchar al cuerpo. Para ella, que venía de un mundo donde la intuición valía más que 1000 consultas privadas, algo en esa habitación no estaba bien. La limpiadora frunció el ceño al observar la disposición del cuarto y cómo su patrón parecía marchitarse más cuanto más tiempo pasaba allí dentro. Le preguntó directamente si pasaba todo el día encerrado en ese espacio, a lo que él respondió afirmativamente entre accesos de tos. Eduardo explicó que intentaba trabajar en su despacho por las mañanas, pero el agotamiento siempre lo obligaba a regresar a la cama antes del mediodía. Era un ciclo vicioso donde el lugar que debía ser su santuario de descanso se había convertido en su prisión y verdugo. Camila sintió una punzada de sospecha,
pues la lógica le dictaba que el descanso debería curar, no empeorar la condición de un enfermo. La habitación era lujosa y enorme, pero tenía una cualidad opresiva que Camila no podía ignorar cada vez que entraba a realizar sus labores. Había un olor particular en el aire, una mezcla sutil de humedad antigua y algo rancio que no correspondía con la limpieza del resto de la casa. Ella sugirió tímidamente abrir un poco las ventanas para dejar entrar la luz y el aire del jardín, esperando aliviar su sufrimiento. Eduardo asintió débilmente, demasiado cansado para discutir o para oponerse a cualquier sugerencia que pudiera traerle un mínimo de alivio. Cuando Camila corrió las pesadas cortinas de terciopelo, la luz del sol irrumpió como una bendición olvidada iluminando las partículas de polvo. El aire fresco del jardín exterior invadió la recámara, desplazando momentáneamente la atmósfera viciada que había reinado allí durante semanas interminables. Camila respiró profundamente, sintiendo cómo sus propios pulmones agradecían el cambio, y vio cómo Eduardo cerraba los ojos recibiendo la brisa en su rostro. Parecía un pequeño momento de paz en medio de una tormenta silenciosa que llevaba meses azotando la salud del millonario. Ella le aseguró que terminaría rápido para dejarlo descansar, pero su mente ya estaba trabajando en conectar los puntos de aquel misterio. Mientras limpiaba, sus ojos escaneaban cada rincón buscando la fuente de aquel olor que persistía a pesar de la ventilación. Camila continuó su trabajo moviéndose hacia la zona del inmenso armario empotrado que ocupaba toda una pared de la habitación principal. Fue allí, cerca del suelo, donde el olor a humedad se hizo repentinamente más intenso y penetrante, golpeando sus sentidos con fuerza. Se agachó disimuladamente mientras pasaba el trapo por los zócalos, intentando ver qué había en el pequeño espacio entre la madera y el muro. La oscuridad en ese rincón era absoluta y no le permitía distinguir nada a simple vista, pero su instinto le gritaba una advertencia. No dijo nada en ese momento porque sabía que no era su lugar cuestionar la estructura de una mansión tan costosa y perfecta. Sin embargo, la sensación de inquietud se instaló en su pecho y decidió que prestaría mucha más atención a los detalles en los días siguientes. Camila sabía por experiencia propia que las casas, al igual que las personas, pueden enfermar y transmitir sus males a quienes las habitan. Recordó su infancia en el barrio, donde las paredes a veces lloraban humedad y eso traía enfermedades a los niños y ancianos. Aquella mansión en Polanco, con todo su mármol y sus acabados de lujo, no estaba exenta de las leyes de la naturaleza. Camila terminó su turno aquel día con una preocupación latente, mirando atrás hacia la ventana del segundo piso mientras salía. Durante el trayecto de regreso a su casa en transporte público, Camila no podía dejar de pensar en la soledad de Eduardo y en su extraña condición. Veía a la gente en el metro, cansada por el trabajo pero viva, y contrastaba eso con la imagen del millonario desvaneciéndose en su cama de oro. Se prometió a sí misma observar los patrones de comportamiento de su jefe para confirmar si sus sospechas tenían algún fundamento real. No era solo curiosidad lo que la movía, sino una empatía natural hacia alguien que sufría sin saber la causa. Camila entendía que el dinero podía comprar muchas cosas, pero claramente no estaba comprando la salud de Eduardo. Al llegar a su pequeño departamento, la calidez de su hogar humilde le sirvió de contraste con la frialdad de la mansión donde trabajaba. Saludó a sus vecinos y sintió la vida vibrante del barrio, tan diferente al silencio sepulcral de la colonia Polanco. Esa noche, mientras preparaba la cena, su mente seguía repasando la ubicación de los muebles en la habitación de Eduardo. Algo en la disposición del closet y la pared colindante con el baño superior le resultaba sospechoso desde un punto de vista estructural. Camila decidió que al día siguiente llevaría una pequeña linterna escondida en su delantal para inspeccionar mejor ese rincón oscuro. La mañana siguiente amaneció gris, lo que parecía presagiar que el ambiente en la mansión sería aún más lúgubre de lo habitual. Al llegar, notó que Eduardo había intentado bajar a desayunar, pero los temblores en sus manos le habían impedido sostener la taza de café. La cocinera le comentó a Camila en voz baja que el señor estaba cada día peor y que temían lo inevitable. Camila escuchó los chismes del servicio doméstico sin participar, guardando sus propias teorías para sí misma hasta tener pruebas.
Subió a la planta alta con determinación, sabiendo que su limpieza de hoy tendría un propósito más allá de la higiene, sería una investigación. Entró a la habitación aprovechando que Eduardo estaba en el baño, y se dirigió directamente al rincón que había despertado sus sospechas el día anterior. El olor era inconfundible ahora que estaba predispuesta a encontrarlo, era un hedor terroso, dulzón y repugnante que emanaba de detrás de la madera. Pasó la mano por la pared adyacente y notó que la pintura estaba ligeramente abombada y fría al tacto, señal inequívoca de humedad retenida. No pudo ver mucho más antes de escuchar que la puerta del baño se abría, obligándola a retomar su postura de trabajo rápidamente. Eduardo salió secándose las manos, luciendo aún más demacrado que el día anterior, y se dejó caer pesadamente sobre la cama. Camila lo observó con discreción, notando cómo su respiración se volvía más laboriosa apenas minutos después de haberse recostado en ese ambiente. Era evidente para ella que la habitación misma era la que estaba drenando la vida de aquel hombre joven y prometedor. Se preguntó cuántos médicos habían visitado realmente la casa y cuántos simplemente lo habían atendido en consultorios asépticos y lejanos. La medicina moderna a veces olvidaba el contexto del paciente, centrándose solo en los síntomas corporales y no en el entorno vital. Camila sentía una responsabilidad creciente, una carga moral que le decía que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se apagaba una vida. El resto de la semana transcurrió con la misma rutina dolorosa, pero Camila agudizó sus sentidos para captar cada detalle que confirmara su teoría. Notó que las plantas que Eduardo tenía en el balcón de su habitación también parecían tristes y marchitas, a diferencia de las del jardín. Todo en ese sector de la casa parecía estar bajo el influjo de una energía negativa y enfermiza que consumía lo vivo. Camila comenzó a limpiar esa área con más ímpetu, usando productos más fuertes, pero sabía que la limpieza superficial no resolvería el problema de raíz. El enemigo era invisible para los ojos de Eduardo, pero la nariz entrenada de Camila ya lo había identificado plenamente. Cada tarde, al salir del trabajo, Camila sentía la urgencia de compartir sus hallazgos, pero el miedo a ser despedida por impertinente la frenaba. ¿Quién era ella, una simple empleada de limpieza, para contradecir a los mejores médicos de la Ciudad de México? Ese pensamiento la atormentaba, haciéndola dudar de si debía hablar o mantener su posición invisible dentro de la jerarquía de la casa. Sin embargo, la imagen de Eduardo tosiendo hasta casi ahogarse se le aparecía en sueños, impidiéndole descansar tranquila. Sabía que el tiempo jugaba en contra de su patrón y que cada día que pasaba en esa habitación era un día perdido de vida. La decisión de actuar se fue gestando lentamente en su interior, alimentada por la compasión y por su propia historia de vida llena de adversidades. Camila sabía lo que era perder a seres queridos por causas evitables y no quería añadir a Eduardo a esa lista de tragedias. Se preparó mentalmente para lo que tendría que hacer, sabiendo que podría costarle el empleo que tanto necesitaba para mantener a su hermana. Pero había valores que su abuela le había inculcado que pesaban más que cualquier sueldo o necesidad material inmediata. La integridad de Camila estaba a punto de ser puesta a prueba en el escenario más improbable, una mansión millonaria. En los días subsiguientes, Camila adoptó una actitud de observadora silenciosa, registrando cada movimiento de Eduardo dentro y fuera de la casa. Comenzó a notar un patrón irrefutable: cada vez que él salía de su recámara, su estado experimentaba una leve mejoría. Cuando pasaba tiempo en la sala principal, en la biblioteca o incluso en el jardín, su tos disminuía notablemente y el color regresaba a sus mejillas. Era como si la casa tuviera zonas seguras y zonas mortales, y lamentablemente, Eduardo dormía en el corazón del peligro. Sin embargo, bastaba con que regresara a su habitación por la noche para que los síntomas volvieran a atacarlo con ferocidad renovada al amanecer. El martes de la semana siguiente, Camila se encontraba limpiando el polvo de los estantes en la oficina de la planta baja cuando vio a Eduardo. Estaba sentado frente a su computadora, revisando correos electrónicos, y su aspecto era radicalmente diferente al del hombre moribundo de la mañana. Sus ojos tenían brillo, su postura era erguida y tecleaba con una energía que Camila no le había visto en todo el mes.
Ella se detuvo un momento, apoyada en su escoba, y decidió que era un buen momento para probar el terreno con una pregunta casual. Le preguntó cómo se sentía ese día, tratando de que su voz sonara natural y no cargada de la sospecha que ya tenía. Eduardo levantó la vista de la pantalla y, para sorpresa de Camila, le dedicó una sonrisa leve pero genuina, la primera que ella presenciaba. Le confesó que se sentía mucho mejor, atribuyendo su mejoría a que el trabajo lograba distraer su mente de los malestares físicos. Creía firmemente en la teoría de los médicos sobre el estrés, pensando que al ocuparse de su empresa, su cuerpo olvidaba enfermarse. Camila asintió con educación, pero por dentro sabía que él estaba equivocado, no era el trabajo lo que lo curaba, sino el aire limpio de la oficina. La oficina tenía grandes ventanales abiertos y estaba lejos de la humedad del segundo piso, esa era la verdadera medicina. Aquella pequeña interacción confirmó para Camila que la enfermedad no estaba dentro de Eduardo, sino que era un agente externo que lo atacaba. Necesitaba más pruebas antes de atreverse a hablar, necesitaba ver al monstruo con sus propios ojos para poder señalarlo. Esa noche, antes de terminar su turno y marcharse a casa, decidió hacer una última ronda de inspección por la planta alta. La casa estaba en silencio, y Camila caminó con pasos ligeros hacia la recámara principal, con la excusa de revisar que todo estuviera en orden. Al abrir la puerta con sumo cuidado, encontró a Eduardo recostado nuevamente, víctima de un ataque de tos que sacudía su cuerpo. Eduardo estaba volteado hacia la pared donde se encontraba el enorme closet empotrado, respirando directamente el aire que emanaba de esa zona. Camila aprovechó que él estaba distraído por el dolor para acercarse sigilosamente al área del armario, agudizando la vista en la penumbra. Fue entonces cuando, gracias a un rayo de luz que entraba del pasillo, logró divisar lo que tanto temía encontrar allí. Justo en la esquina inferior, casi oculta por la estructura de madera del mueble, había una mancha oscura y siniestra que crecía. Se agachó despacio, conteniendo la respiración, y tocó levemente la superficie. Estaba húmeda, fría y tenía una textura aterciopelada repulsiva. El olor en ese punto exacto era nauseabundo, una mezcla concentrada de tierra podrida y encierro que le revolvió el estómago de inmediato. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pues reconoció al enemigo al instante, era Moho Negro, un asesino silencioso. Su abuela había lidiado con una plaga similar en la vieja casa de vecindad donde vivían, y recordaba lo peligroso que podía llegar a ser. El moho estaba escondido, creciendo felizmente en la oscuridad detrás del armario, alimentándose de la humedad y liberando sus toxinas al aire. Eduardo dormía cada noche a escasos metros de esa colonia de hongos, inhalando veneno con cada respiración que daba mientras soñaba. Camila se levantó despacio, mirando con horror y pena al hombre que dormía ignorante de que su verdugo compartía habitación con él. La respuesta a todo su sufrimiento, a todos los exámenes médicos fallidos y a su desesperación, estaba allí, a unos centímetros del suelo. Era una ironía cruel que un hombre con tantos recursos estuviera siendo derrotado por algo tan primitivo y básico como una filtración de agua. Camila comprendió la magnitud del problema, no se trataba solo de limpiar una mancha, sino de sanear estructuralmente la pared. Sabía que si no se hacía algo pronto, los daños en los pulmones de Eduardo podrían volverse irreversibles o incluso fatales. Salió de la habitación con el corazón acelerado, cerrando la puerta con el mayor cuidado posible para no despertar al patrón. Se dirigió a la cocina para recoger sus cosas, con la mente trabajando a 1000 por hora sobre cuál debía ser su siguiente paso. Tenía una decisión difícil en sus manos, hablar y arriesgarse a ser tildada de loca o entrometida, o callar y ser cómplice involuntaria. La estructura social rígida de México le decía que ella no debía opinar sobre la casa de un rico, pero su ética humana le gritaba lo contrario. Mientras se quitaba el delantal, sentía que el peso de ese secreto era físico, una carga que se llevaba consigo fuera de la mansión. Durante el viaje en autobús hacia Iztapalapa, Camila miraba por la ventana las luces de la ciudad, debatiendo internamente su dilema. ¿Le creería Eduardo si le dijera que tiene moho?
¿O pensaría que es una excusa para pedir dinero extra o hacérsela importante? La duda la carcomía, pues sabía que la gente adinerada a veces desconfiaba de las intenciones de sus empleados domésticos. Además, Eduardo ya había visto a los mejores doctores, contradecirlo significaba poner en duda la autoridad de la medicina con saberes populares. Sin embargo, la imagen de la mancha negra no se le borraba de la cabeza, era una sentencia de muerte escrita en la pared. Al llegar a su barrio, el ruido y la vida de las calles le dieron un poco de perspectiva y la devolvieron a su realidad cotidiana. Caminó hacia su edificio saludando a los conocidos, pero su mente seguía atrapada en la lujosa y enferma recámara de Polanco. Subió las escaleras hasta su departamento, donde sabía que encontraría a la única persona en quien confiaba plenamente para estos dilemas. Su hermana Mariana, que estudiaba enfermería con mucho esfuerzo y dedicación, seguramente tendría una opinión más técnica sobre el asunto. Camila necesitaba validar sus sospechas antes de dar un paso que pudiera costarle su sustento y el de su hermana. Abrió la puerta de su casa y el olor a comida casera la recibió, un contraste reconfortante con el olor a moho que traía impregnado en la memoria. Mariana estaba en la cocina, con sus libros de anatomía abiertos sobre la mesa mientras preparaba unas quesadillas para cenar. Al ver entrar a Camila, notó de inmediato la sombra de preocupación que oscurecía el rostro habitualmente sereno de su hermana mayor. Le preguntó qué había pasado, si había tenido algún problema con el jefe o si la carga de trabajo había sido excesiva. Camila dejó su bolso, se lavó las manos y se sentó frente a ella, lista para desahogar todo lo que había descubierto. Le contó todo con lujo de detalles, la tos persistente de Eduardo, la diferencia de su salud según la habitación y finalmente, el hallazgo. Describió la mancha negra, la humedad oculta detrás del closet y el olor penetrante que solo se sentía al acercarse al suelo. Mariana dejó de cocinar y escuchó con atención clínica, procesando la información a través de lo que estaba aprendiendo en sus clases. Su expresión pasó de la curiosidad a la alarma a medida que Camila avanzaba en su relato sobre los síntomas del patrón. Cuando Camila terminó, hubo un silencio denso en la pequeña cocina, solo roto por el sonido de la comida en el comal. Mariana miró a su hermana con seriedad absoluta y le confirmó que sus sospechas no eran infundadas, sino muy probablemente acertadas. Le explicó que el moho tóxico, especialmente el negro, libera micotoxinas que son extremadamente peligrosas si se inhalan de manera crónica. Los síntomas que describía Eduardo, fatiga, problemas respiratorios, dolores de cabeza, confusión, coincidían perfectamente con la exposición severa al moho. Mariana enfatizó que si Eduardo seguía durmiendo allí, su sistema inmunológico colapsaría eventualmente, llevándolo a una neumonía o algo peor. Manu, eso puede matar a una persona, sentenció Mariana, dándole a Camila la validación que necesitaba desesperadamente. Tienes que decírselo cuanto antes, instó Mariana, tomando la mano de su hermana sobre la mesa para darle fuerza. Camila expresó sus miedos, el temor a no ser creída, a ser vista como una ignorante o a perder el empleo por insolente. Yo nomás soy la muchacha de la limpieza, Mariana. ¿Por qué me va a creer a mí antes que a sus doctores?, argumentó con angustia. Mariana insistió con firmeza, recordándole que los doctores no viven en la casa y no han visto la pared húmeda. Le dijo que ella tenía una información privilegiada que podía salvarle la vida, y que ocultarla sería irresponsable. No estás exagerando, y no dejes que el miedo te paralice, le dijo Mariana con esa determinación que siempre la caracterizaba. Le recordó a Camila todo lo que se había esforzado para conseguir ese trabajo, pero que la vida humana estaba por encima de todo. Si lo salvas, no solo estarás haciendo tu trabajo, estarás haciendo lo correcto, y eso siempre trae cosas buenas, añadió. Camila miró a su hermana menor, sintiendo orgullo por lo sabia que se estaba volviendo, y sintió que su resolución se fortalecía. Comieron juntas, planeando las palabras exactas que Camila usaría al día siguiente para abordar el delicado tema con Eduardo. Esa noche, Camila apenas pudo dormir, repasando el discurso una y otra vez en su cabeza, buscando las palabras más respetuosas pero firmes.
Sabía que tendría una sola oportunidad para captar la atención de Eduardo y convencerlo de ir a mirar detrás del closet. Imaginaba todos los escenarios posibles, desde que él se riera de ella hasta que se enojara por su intromisión en su privacidad. Pero cada vez que el miedo la asaltaba, recordaba la mancha negra creciendo y expandiéndose como un cáncer en la casa. Al amanecer, se levantó con una determinación de acero, lista para enfrentar al patrón y a la verdad oculta. El viaje hacia Polanco se le hizo eterno, con los nervios a flor de piel y las manos sudorosas apretando su bolso. Al llegar a la mansión, respiró hondo antes de entrar, visualizando el éxito de su misión para darse ánimos a sí misma. Saludó al personal de seguridad y entró por la puerta de servicio, transformándose nuevamente en la eficiente empleada doméstica. Pero hoy era diferente, hoy no solo iba a limpiar el polvo, hoy iba a intentar limpiar la enfermedad de la casa. Se dirigió hacia donde sabía que encontraría a Eduardo a esa hora, rezando para que tuviera un momento de lucidez para escucharla. Al encontrarlo en la oficina, tosiendo como de costumbre, Camila supo que no podía esperar más tiempo ni buscar el momento perfecto. La urgencia de la situación la empujó a pararse en el marco de la puerta y pedir permiso para hablar con él. Eduardo, sorprendido por la inusual petición de su empleada siempre discreta, levantó la vista y asintió, invitándola a pasar. Camila entró, sintiendo que sus piernas temblaban ligeramente, pero sostuvo la mirada de Eduardo con dignidad. Estaba a punto de cambiar el destino de ambos con una simple revelación sobre lo que se escondía en la oscuridad. La oficina de Eduardo era un espacio amplio y moderno, lleno de tecnología de punta que contrastaba con la arquitectura clásica de la casa. Él estaba sentado detrás de un escritorio de vidrio inmenso, rodeado de monitores, pero su figura se veía pequeña y frágil en esa silla ergonómica. Camila notó los pañuelos desechables acumulados en la papelera y el vaso de agua medio vacío, testigos mudos de su malestar constante. «Siéntate, Camila, ¿qué pasa?», dijo él con voz rasposa pero amable, dejando de lado sus ocupaciones para atenderla. Era un hombre educado, a pesar de su dolor, y eso le dio a Camila un poco más de confianza para empezar. Ella se sentó en el borde de la silla, alisando su delantal con nerviosismo, sintiendo que las palabras ensayadas se le atoraban en la garganta. Comenzó diciendo que había notado algo en la recámara principal que le preocupaba mucho y que creía que estaba relacionado con su salud. Eduardo frunció el ceño ligeramente, una mezcla de confusión y curiosidad apareciendo en su rostro pálido ante tal afirmación. Camila explicó que, al limpiar, había percibido un olor muy particular que le recordaba a problemas de humedad graves que había visto antes. Trató de ser clara, evitando tecnicismos que no dominaba, y hablando desde su experiencia práctica y su observación diaria. «Señor, creo que sé por qué no se cura», soltó finalmente, liberando la frase que tanto le pesaba en el pecho. Eduardo se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo inconsciente, esperando la explicación. «¿A qué te refieres?», preguntó él, escéptico de que su empleada de limpieza tuviera la respuesta que los especialistas no hallaron. Camila tomó aire y le describió la mancha detrás del closet, el olor a podrido y la falta de ventilación en ese rincón. Le habló de cómo los síntomas empeoraban tras pasar la noche allí y mejoraban cuando estaba en otras áreas de la casa. Eduardo escuchaba en silencio, procesando la información, pero su mente lógica y racional luchaba por aceptar una solución tan simple. Le recordó a Camila que la casa había sido remodelada hacía apenas 5 años con los mejores materiales y arquitectos del país. ¿Cómo podría haber moho en una casa casi nueva?, cuestionó, no con arrogancia, sino con genuina incredulidad ante la posibilidad. Camila sostuvo su mirada y le respondió con humildad pero con firmeza: «El agua no respeta lujos ni remodelaciones». Le contó brevemente sobre su abuela y cómo el moho casi la mata, estableciendo un paralelo emocional con la situación de él. «Yo no sé de arquitectura, señor, pero sé a qué huele la enfermedad en una pared», dijo Camila con una convicción que desarmó a Eduardo. Ella le explicó que a veces las tuberías pequeñas fallan o los impermeabilizantes se agrietan sin que nadie se dé cuenta al principio.
Insistió en que no perdía nada con revisar, que era solo cuestión de mover un poco las cosas y mirar con atención. Eduardo se quedó pensativo, tamborileando los dedos sobre el escritorio, sopesando las palabras de la mujer frente a él. Había algo en la honestidad brutal de Camila que resonaba en él, una verdad simple que los médicos no habían considerado. El silencio se alargó unos segundos que parecieron horas para Camila, quien temía haber cruzado una línea invisible de respeto. Sin embargo, Eduardo no estaba enojado, estaba desesperado por encontrar una cura y se aferraba a cualquier posibilidad, por remota que fuera. Está bien, dijo finalmente, poniéndose de pie con esfuerzo y apoyándose en el escritorio para estabilizarse. Vamos a ver esa mancha de la que hablas, accedió, decidiendo dar un voto de confianza a la intuición de su empleada. Camila sintió un alivio inmenso y se levantó rápidamente para guiarlo hacia la planta alta, hacia el foco del problema. Subieron las escaleras despacio, adaptando el paso al ritmo lento y fatigado de Eduardo, cuyo aliento se cortaba con el esfuerzo. Al entrar a la recámara, el ambiente pesado los recibió como un golpe físico, confirmando para Camila que ese lugar era tóxico. Ella se dirigió sin dudar al closet empotrado, señalando la esquina oscura donde el mal se escondía de la vista. Eduardo se acercó, todavía escéptico, esperando encontrar quizás un poco de polvo acumulado o una mancha de humedad sin importancia. Pero Camila sabía que lo que iban a encontrar cambiaría la percepción de Eduardo sobre su propia casa y su enfermedad. Tiene que agacharse y mirar justo ahí, entre el zoclo y la madera, indicó Camila, iluminando la zona con la luz de su celular. Eduardo se arrodilló con dificultad, haciendo una mueca de dolor, y acercó su rostro al rincón señalado por ella. Al principio no vio nada, pero al ajustar la vista y percibir el olor, su expresión cambió radicalmente de la duda al asco. Allí estaba, la mancha negra y velluda, mucho más grande de lo que se podía ver desde lejos, devorando la pared. El olor a humedad rancia le golpeó la nariz directamente, provocándole un acceso de tos inmediato y violento. Eduardo se levantó tambaleándose y retrocedió varios pasos, alejándose instintivamente de la fuente de aquel hedor pestilente. ¿Cómo es posible que nunca haya visto esto?, murmuró con voz ahogada, tapándose la boca y la nariz con la mano. Camila le explicó suavemente que el mueble lo tapaba y que, al tener siempre las cortinas cerradas, la oscuridad lo ocultaba. Además, él estaba tan enfermo y débil que rara vez se fijaba en los detalles del suelo o de los rincones. Era una trampa perfecta, la enfermedad le quitaba la energía para encontrar la causa de la misma enfermedad. El millonario miró a Camila con una mezcla de horror por el descubrimiento y asombro por la agudeza de ella. Se dio cuenta en ese instante de que había estado durmiendo junto a un veneno biológico durante meses, intoxicándose lentamente cada noche. La revelación fue un golpe duro para su ego, al darse cuenta de que todo su dinero no lo había protegido de algo tan básico. Pero al mismo tiempo, sintió nacer una chispa de esperanza, si esa era la causa, entonces había una cura. No era una enfermedad incurable ni degenerativa, era un problema de mantenimiento que se podía arreglar. Camila vio cómo los engranajes en la mente de Eduardo comenzaban a girar, pasando del shock a la planificación de la solución. Él le preguntó si estaba segura de que eso podía causar todos sus síntomas, buscando una última confirmación. Ella le repitió lo que Mariana le había explicado: el moho ataca los pulmones, causa alergias severas y fatiga crónica. Eduardo asintió lentamente, reconociendo cada uno de esos padecimientos en su propio cuerpo maltratado. Creo que tienes razón, Camila, admitió con humildad, creo que has encontrado lo que nadie más pudo ver. En ese momento, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente, ya no eran solo patrón y empleada, sino aliados contra un enemigo común. Eduardo sacó su teléfono y marcó un número, ordenando con voz firme a pesar de su debilidad que necesitaba una inspección urgente. Llamó a una empresa especializada en toxicidad ambiental, exigiendo que vinieran esa misma tarde sin falta. Camila se quedó a su lado, sintiéndose útil y valorada, sabiendo que su valentía al hablar había valido la pena.
Eduardo colgó y la miró fijamente, con una expresión de gratitud que le iluminó los ojos cansados. «Me has salvado la vida», le dijo Eduardo con seriedad, sin dramatismos pero con una honestidad que conmovió a Camila. Ella intentó restarle importancia, diciendo que solo hacía su trabajo y que se preocupaba por él. Pero Eduardo insistió, diciéndole que si ella hubiera callado, él probablemente habría seguido empeorando hasta un punto sin retorno. Reconoció que ella tuvo el coraje de cruzar la barrera social para ayudarlo, algo que muchos no hubieran hecho. Camila sintió que se sonrojaba y bajó la vista, agradecida por sus palabras pero abrumada por el momento. Eduardo decidió salir de la habitación inmediatamente y ordenó que cerraran esa puerta hasta que llegaran los expertos. Bajaron a la sala, donde el aire era más limpio, y él se dejó caer en un sofá, visiblemente agotado por la emoción. Le pidió a Camila que se sentara un momento con él, rompiendo nuevamente el protocolo habitual de servicio. Quería saber más, quería entender cómo ella había sabido identificarlo cuando él había estado ciego. Camila le habló un poco más de su pasado, de las casas viejas y de cómo la pobreza enseña a estar alerta a los peligros del entorno. Esa conversación marcó el inicio de una conexión humana que iba más allá de sus roles laborales preestablecidos. Eduardo escuchaba fascinado, descubriendo que Camila poseía una sabiduría práctica y una inteligencia observadora que él había subestimado. Se dio cuenta de que había estado tan ensimismado en su propio mundo y dolor que nunca había visto realmente a la persona que limpiaba su casa. Camila, por su parte, vio a un hombre vulnerable y agradecido, muy distinto al patrón distante que creía conocer. El silencio que siguió fue cómodo, un momento de paz compartida antes de que comenzara el caos de las reparaciones. Cuando llegaron los técnicos esa tarde, confirmaron las sospechas con equipos de medición y trajes de protección blancos. Al remover parte del closet, descubrieron que la pared trasera estaba completamente negra, cubierta de Stachybotrys chartarum, el moho más tóxico. Explicaron que una fuga en el baño del piso superior había estado goteando silenciosamente dentro del muro durante meses. El ambiente cerrado y oscuro de la habitación había creado el incubador perfecto para que el hongo proliferara sin control. Eduardo escuchaba el diagnóstico técnico, pero sus ojos buscaban a Camila, reconociendo que ella había sido su salvadora. El jefe del equipo técnico fue contundente: Eduardo no podía dormir ni una noche más en esa habitación sin arriesgar su vida. Le dijeron que los niveles de esporas en el aire eran peligrosamente altos y que era un milagro que no hubiera colapsado antes. Eduardo ordenó que comenzaran la remediación inmediata, sin importar el costo ni el tiempo que tomara. Se trasladaría a una habitación de huéspedes en el ala opuesta de la casa mientras duraban las obras. Camila observaba todo desde la puerta, satisfecha de ver que por fin se tomaban medidas reales para curar la casa. Al final del día, cuando Camila se preparaba para irse, Eduardo la interceptó en la entrada, todavía pálido pero con otra energía. Le dio las gracias nuevamente y le prometió que su intervención no pasaría desapercibida ni olvidada. Camila se despidió con una sonrisa tímida, sintiendo una satisfacción profunda que no tenía precio. Había confiado en su instinto, había protegido la vida y había sido escuchada y respetada. Regresó a Iztapalapa con el corazón ligero, ansiosa por contarle a Mariana que tenían razón y que todo iba a cambiar. Las siguientes 2 semanas en la mansión fueron un torbellino de actividad, ruido y polvo controlado por los equipos de limpieza. Hombres con máscaras y trajes especiales entraban y salían, retirando materiales contaminados y tratando las superficies con químicos potentes. La pared infectada fue demolida hasta los cimientos y reconstruida, eliminando hasta el último rastro del hongo asesino. Eduardo supervisaba todo desde la distancia, instalado en una habitación de huéspedes luminosa y ventilada, lejos del foco de infección. Camila continuó con sus labores, pero ahora su rutina incluía reportar a Eduardo cualquier anomalía que viera en el proceso. El cambio en la salud de Eduardo fue casi milagroso y comenzó a notarse apenas un par de días después de cambiar de cuarto. La tos crónica que lo atormentaba día y noche empezó a disminuir hasta convertirse en algo esporádico y leve.
El color grisáceo de su piel fue reemplazado poco a poco por un tono más saludable, y las ojeras profundas comenzaron a desvanecerse. Lo más notable era su nivel de energía, ya no necesitaba dormir 14 horas diarias para sentirse apenas funcional. Eduardo estaba recuperando su vida, despertando de una pesadilla tóxica que lo había tenido prisionero en su propia cama. Camila observaba esta transformación con alegría genuina, sintiéndose un poco como un ángel guardián silencioso de aquel proceso. Cada mañana, Eduardo la saludaba con más entusiasmo, preguntándole cómo estaba y compartiendo pequeños avances de su recuperación. La barrera de hielo que existía entre el patrón inalcanzable y la empleada invisible se estaba derritiendo rápidamente. Eduardo empezó a ver a Camila no como un recurso de la casa, sino como una persona inteligente y capaz. Ella, a su vez, empezó a sentirse más cómoda en su presencia, perdiendo el miedo a hablar y opinar. Un día, los técnicos anunciaron que la obra había terminado y que la habitación principal estaba libre de contaminantes y segura. Eduardo bajó a inspeccionar el trabajo final, acompañado por Camila, quien se sentía orgullosa del resultado. La habitación olía a pintura fresca y a limpio, sin rastro alguno de aquel hedor a tierra mojada y enfermedad. Habían instalado un nuevo sistema de ventilación y reparado la fuga original para asegurar que el problema no regresara jamás. Eduardo respiró hondo en el centro del cuarto, llenando sus pulmones sin dolor por primera vez en mucho tiempo. Es increíble la diferencia, comentó él, girándose hacia Camila con una sonrisa amplia y relajada que lo hacía ver mucho más joven. Se siente como una casa nueva, como si hubiéramos exorcizado un fantasma. Camila rió suavemente ante la comparación, coincidiendo en que la atmósfera había cambiado radicalmente para bien. Eduardo le dijo que planeaba redecorar un poco, cambiar las cortinas pesadas por unas ligeras que dejaran entrar siempre la luz. Había aprendido la lección por las malas, la oscuridad y el encierro no son amigos de la salud. Esa tarde, Eduardo mandó llamar a Camila a la sala, donde la esperaba con un sobre blanco en las manos. Ella se acercó limpiándose las manos, pensando que quizás eran nuevas instrucciones o una lista de compras. Eduardo la invitó a sentarse y, con un gesto solemne, le extendió el sobre diciéndole que era para ella. Camila lo tomó confundida y al abrirlo encontró un bono sustancial de dinero, mucho más de lo que ganaba en meses. ¿Qué es esto, señor?, preguntó asustada, pensando que quizás la estaba liquidando o despidiendo. Es un agradecimiento, Camila, explicó Eduardo rápidamente al ver su cara de susto. No solo por tu trabajo, sino por tu intervención. Ese dinero es tuyo. Además, le dijo que quería hacer algo más por ella, algo que tuviera un impacto duradero en su vida. Le ofreció pagarle estudios, ayudarla a capacitarse en lo que ella quisiera para mejorar su futuro y el de su hermana. Le dijo que había notado que ella tenía una mente aguda y analítica, y que era un desperdicio que solo se dedicara a limpiar. Camila se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar tanta generosidad de golpe. Nadie nunca había apostado por ella de esa manera, nadie le había ofrecido una mano para salir adelante. Le dio las gracias con voz temblorosa, diciéndole que siempre había querido estudiar administración pero que el dinero no alcanzaba. Eduardo sonrió satisfecho y le dijo que considerara eso hecho, que él se encargaría de buscar la mejor escuela. Es una inversión, Camila, no un regalo. Tienes potencial, le aseguró él. Ese gesto marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Camila, abriéndole una puerta que creía cerrada para siempre. Regresó a casa esa noche sintiendo que flotaba, con el sobre apretado contra su pecho y el corazón lleno de sueños. Le contó a Mariana lo sucedido y ambas lloraron de alegría y emoción en la pequeña cocina de Iztapalapa. Planearon juntas cómo organizarían los horarios para que Camila pudiera trabajar y estudiar al mismo tiempo. Mariana le dijo que el karma existía y que su buena acción estaba regresando multiplicada. En la mansión, Eduardo también se sentía diferente, con un propósito renovado más allá de hacer dinero con su empresa.
Ayudar a Camila le daba una satisfacción que no había encontrado en ningún negocio ni inversión financiera. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja egoísta y que había mucho que podía hacer con sus recursos. La enfermedad le había enseñado humildad y le había abierto los ojos a las realidades de otras personas. Camila no solo había limpiado su casa de moho, había empezado a limpiar su alma de indiferencia. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina donde los libros de contabilidad aparecieron en la cocina junto a los productos de limpieza. Camila estudiaba en sus ratos libres y Eduardo a menudo bajaba a explicarle conceptos o ayudarle con las tareas. Esas sesiones de estudio improvisadas se convirtieron en el momento favorito del día para ambos, llenos de risas y aprendizaje. Eduardo admiraba la rapidez con la que Camila absorbía la información y su dedicación inquebrantable. Camila admiraba la paciencia de Eduardo y su capacidad para hacer sencillo lo complicado. La relación laboral se fue transformando en una mentoría y, poco a poco, en una amistad sincera y profunda. Hablaban de todo, de negocios, de la vida, de las aspiraciones y de los miedos que ambos tenían. Eduardo descubrió que Camila tenía un sentido del humor agudo y una visión de la vida muy refrescante. Camila descubrió que Eduardo, detrás de su fachada de millonario, era un hombre sensible y a veces solitario. Las barreras de clase seguían ahí, invisibles pero presentes, aunque cada vez parecían más delgadas y frágiles. Sin embargo, Camila era consciente de que esa cercanía podía ser peligrosa y malinterpretada por los demás. Sabía que la sociedad no veía con buenos ojos que un patrón y una empleada fueran tan amigos. Trataba de mantener cierto decoro profesional, pero era difícil no encariñarse con el hombre que le estaba cambiando la vida. Eduardo, por su parte, empezaba a sentir algo más que gratitud, una atracción que lo confundía y lo asustaba. Se encontraba buscando excusas para pasar tiempo con ella, inventando necesidades en la casa solo para verla. La tensión emocional crecía sutilmente entre los libros de texto y las tazas de café compartidas en la cocina. Ambos sabían que estaban caminando por un terreno inexplorado, desafiando las convenciones sociales establecidas. Pero la conexión que habían forjado a través de la crisis del moho era fuerte y real. La verdad que había salido de detrás del muro no era solo sobre hongos tóxicos. Era sobre la humanidad compartida y la posibilidad de encontrar afinidad en los lugares más inesperados. Con la salud plenamente recuperada, Eduardo volvió a tomar las riendas de su empresa con un vigor que sorprendió a sus socios. Sin embargo, ya no era el mismo ejecutivo obsesionado con las ganancias que se encerraba en su torre de marfil. Ahora priorizaba el bienestar de sus empleados y buscaba que sus proyectos tuvieran un impacto social positivo. Camila notaba estos cambios en las llamadas telefónicas que él hacía desde casa y en cómo trataba a todos con más respeto. La mansión misma parecía haber despertado, con ventanas abiertas, flores frescas y una energía vibrante circulando. Camila avanzaba en su curso de gestión y administración a pasos agigantados, demostrando ser una alumna de excelencia. Eduardo celebraba cada buena calificación de ella como si fuera un triunfo propio, llenándola de elogios y ánimos. Una tarde, mientras ella regaba las plantas del balcón, Eduardo apareció con 2 vasos de limonada fría. «Hace mucho calor hoy, pensé que te gustaría», le dijo extendiéndole el vaso con una sonrisa cálida. Camila aceptó agradecida, sintiendo el roce de sus dedos contra los de él, lo que provocó una pequeña chispa eléctrica. Se quedaron allí de pie, mirando el jardín florecido, disfrutando del silencio cómodo que ya era habitual entre ellos. Eduardo rompió el silencio preguntándole más sobre su familia, queriendo conocer el origen de esa mujer extraordinaria. Camila le habló de la muerte de sus padres en un accidente cuando ella era adolescente y cómo tuvo que hacerse cargo de todo. Le contó sobre los sacrificios, los trabajos mal pagados y la lucha constante para que Mariana pudiera estudiar. Eduardo la escuchaba con una admiración que no trataba de ocultar, maravillado por su resiliencia. «Criaste a tu hermana tú sola siendo una niña, eso es heroico, Camila», le dijo él con voz suave. Camila se encogió de hombros, diciendo que solo hizo lo que tenía que hacer, lo que cualquiera haría por su familia.
Eduardo negó con la cabeza, diciéndole que no cualquiera tiene esa fuerza y ese amor incondicional para darse a los demás. Él le confesó que, a pesar de tenerlo todo materialmente, siempre se había sentido un poco vacío y sin propósito claro. Su enfermedad había sido, paradójicamente, lo que lo había obligado a detenerse y replantearse su existencia. Tú me diste más que salud, Camila, me diste una lección de vida, le confesó Eduardo mirando el horizonte. Ella sintió que el corazón le latía con fuerza, conmovida por la vulnerabilidad que él le mostraba sin reservas. Le dijo que él también le había dado mucho, que le había devuelto la esperanza en el futuro y en la bondad de la gente. Se miraron a los ojos un momento largo, un instante donde las palabras sobraban y los sentimientos hablaban. Era evidente que lo que sentían el uno por el otro estaba empezando a desbordar los límites de la amistad. Eduardo le preguntó entonces qué haría cuando terminara sus estudios, si pensaba seguir trabajando en la limpieza. Camila le confesó que soñaba con tener su propio negocio, quizás algo relacionado con la administración de propiedades. Eduardo sonrió, diciéndole que tenía madera de líder y que no dudaba que lograría cualquier cosa que se propusiera. Le ofreció su mentoría permanente para cuando quisiera emprender, asegurándole que siempre contaría con su apoyo. Camila sintió una gratitud inmensa, pero también una punzada de tristeza al pensar en dejar la mansión algún día. La idea de no ver a Eduardo a diario le resultaba dolorosa, aunque sabía que debía buscar su propio camino profesional. Eduardo pareció leerle el pensamiento y le dijo que no quería que se fuera, que la necesitaba cerca. Eres parte esencial de esta casa ahora, Camila, y de mi vida, soltó él, quizás revelando más de lo que pretendía. Se hizo un silencio denso, cargado de significado, donde ambos entendieron que esa frase tenía mucho peso. Camila bajó la mirada, nerviosa pero feliz, sin saber qué responder ante tal declaración. Para romper la tensión, Eduardo propuso algo inesperado, quería conocer dónde vivía ella, quería ver su mundo. Camila se sorprendió y trató de disuadirlo, diciéndole que Iztapalapa no era lugar para alguien como él. Pero Eduardo insistió, diciendo que estaba cansado de vivir en su burbuja de Polanco y que quería conocer la realidad de ella. Tú me salvaste la vida, lo mínimo que puedo hacer es conocer tu historia completa, argumentó él. Camila finalmente accedió, acordando que irían el siguiente fin de semana a comer a su casa. La semana pasó lenta, con Camila nerviosa por la inminente visita y preocupada por lo que Eduardo pensaría de su humilde hogar. Limpió su departamento con más esmero que nunca, aunque sabía que nunca se compararía con la mansión. Mariana estaba emocionada y divertida con la situación, bromeando sobre que el príncipe venía a visitar al pueblo. Prepararon tamales y café de olla, queriendo ofrecerle lo mejor de su tradición y cultura. Camila temía que el choque cultural fuera demasiado fuerte y que eso alejara a Eduardo. Sin embargo, en el fondo, también sentía una pequeña esperanza de que, si él aceptaba su mundo, quizás había una oportunidad. Eduardo se mostraba ansioso y respetuoso, preguntando qué debía llevar o cómo debía vestir para no desentonar. Camila le dijo que solo fuera él mismo, que eso era suficiente para ellas. Llegó el sábado y Eduardo apareció puntual, cambiando su auto deportivo por uno más discreto para la ocasión. Camila subió al auto y juntos emprendieron el viaje hacia el sur de la ciudad, cruzando la frontera invisible entre sus dos mundos. El trayecto sirvió para que platicaran de cosas triviales, tratando de disipar los nervios que ambos sentían. Eduardo miraba por la ventana el cambio de paisaje urbano, absorbiendo la bulliciosa realidad de la Ciudad de México. Camila le iba explicando los lugares por los que pasaban, siendo su guía en ese territorio desconocido para él. A medida que se acercaban a su barrio, Camila se preguntaba si esto era el comienzo de algo hermoso o el fin de una ilusión. Pero al ver la mirada curiosa y abierta de Eduardo, decidió confiar en que todo saldría bien. El auto de Eduardo se adentró en las calles estrechas y vibrantes de Iztapalapa, un laberinto de vida que él jamás había pisado. Los colores de los puestos ambulantes, la música que salía de las ventanas y la gente caminando por el arroyo vehicular lo fascinaban.
Era un caos organizado, un pulso vital que contrastaba violentamente con la esterilidad silenciosa y ordenada de Polanco. Camila lo observaba de reojo, buscando alguna señal de disgusto o miedo en su rostro, pero solo encontró curiosidad genuina. Eduardo manejaba con cuidado, respetando el ritmo del barrio, absorbiendo cada detalle como si estuviera en un país extranjero. Llegaron al edificio de Camila, un bloque de departamentos sencillos de 4 pisos con la pintura un poco descarapelada por el sol. Eduardo estacionó donde ella le indicó, bajó del auto y miró hacia arriba, asintiendo como si aprobara el lugar. Subieron las escaleras hasta el 3er piso, y Camila notó que a él no le importaba la falta de elevador ni los grafitis en el muro. Al entrar al departamento, el aroma a café de olla y masa de maíz los envolvió, creando una atmósfera acogedora instantánea. Mariana los esperaba con una sonrisa amplia, secándose las manos en un trapo de cocina, lista para conocer al famoso jefe. Bienvenido a nuestro hogar, dijo Mariana saludando a Eduardo con naturalidad, sin la reverencia nerviosa que solía tener la gente con él. Eduardo le estrechó la mano con calidez y le agradeció por recibirlo, entregándole un postre que había comprado en el camino. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina, que apenas cabía en el espacio, pero parecía sentirse completamente a gusto. Comió los tamales con gusto, elogiando el sazón y diciendo que eran los mejores que había probado en su vida, y no mentía. La conversación fluyó fácil, hablando de la carrera de Mariana, de la salud y de las anécdotas del barrio. Mariana, con su franqueza habitual, le preguntó a Eduardo que se sentía vivir en una casa tan grande él solo. Eduardo se rió y admitió que a veces se sentía ridículo y solitario, que tanto espacio sobraba cuando no había con quien compartirlo. Confesó que envidiaba un poco la calidez que se sentía en ese pequeño departamento, donde todo estaba cerca y se sentía habitado. Camila lo miraba sorprendida, dándose cuenta de que la riqueza de Eduardo era material, pero la de ellas era emocional y familiar. Ese reconocimiento niveló el terreno entre ellos, haciéndolos sentir como iguales compartiendo la mesa. Después de comer, Camila propuso dar una vuelta por el mercado local, pensando que quizás sería demasiado para él, pero Eduardo aceptó encantado. Caminaron entre los puestos de frutas, verduras, ropa y artesanías, rodeados del bullicio de los comerciantes y compradores. Eduardo se detuvo a mirar unas figuras de barro y compró un llavero pintado a mano, regateando torpemente y riendo con el vendedor. La gente los miraba, notando que él no era de ahí por su ropa y su forma de caminar, pero a Eduardo no parecía importarle. Se sentía libre, lejos de las expectativas y las miradas juiciosas de su círculo social habitual. Durante el paseo, Eduardo le tomó la mano a Camila en un momento para no perderse entre la multitud, y no la soltó después. Camila sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo, pero no se apartó, dejando que sus dedos se entrelazaran tímidamente. Caminaron así unos minutos, como si fueran una pareja más del barrio, disfrutando de la tarde de sábado sin preocupaciones. Eduardo le comentó que nunca se había sentido tan real como en ese momento, lejos de las juntas directivas y las cenas de gala. Camila entendió que él estaba hambriento de autenticidad, de experiencias que no estuvieran mediadas por el dinero o el estatus. Regresaron al departamento al atardecer, cansados pero contentos, con la sensación de haber compartido una aventura importante. Eduardo se despidió de Mariana prometiendo volver pronto y agradeciéndole la mejor comida que había tenido en años. Camila lo acompañó hasta el auto, sintiendo que la despedida era difícil, que no quería que ese día terminara. Se quedaron parados junto a la puerta del conductor, mirándose bajo la luz naranja de las farolas de la calle. Eduardo le dijo que ese día había sido una revelación para él, que había entendido muchas cosas sobre ella y sobre sí mismo. Gracias por mostrarme tu mundo, Camila. Es mucho más rico que el mío en muchas cosas, le dijo con sinceridad. Camila le sonrió, diciéndole que su mundo siempre estaría abierto para él si quisiera volver. Eduardo se acercó un poco más, rompiendo la distancia profesional, y le acarició suavemente la mejilla con el dorso de la mano. Fue un gesto tierno, íntimo,
que dejó a Camila sin aliento y con el corazón galopando en el pecho. Eduardo se subió al auto y se fue, pero la promesa de algo más quedó flotando en el aire de Iztapalapa. Esa noche, Camila y Mariana hablaron hasta la madrugada, analizando cada palabra y cada gesto de Eduardo durante la visita. Mariana estaba convencida de que el hombre estaba enamorado hasta los huesos y que Camila debía dejar de tener miedo. No es solo gratitud, Manu, te mira como si fueras agua en el desierto, le aseguró su hermana. Camila quería creerlo, pero el miedo a las diferencias sociales seguía siendo una sombra en su mente. Sin embargo, al recordar cómo él se había adaptado a su entorno, esa sombra se hacía cada vez más pequeña. El lunes siguiente en la mansión, la dinámica había cambiado irreversiblemente, ya no había secretos ni barreras entre ellos. Eduardo la saludó con un beso en la mejilla, algo que nunca había hecho, y le preguntó por Mariana con familiaridad. La casa se sentía diferente, como si la energía del fin de semana hubiera viajado con ellos hasta Polanco. Camila trabajaba con una sonrisa permanente, sintiendo que por primera vez en su vida, el futuro era un lienzo en blanco. Sabía que se avecinaban desafíos, pero sentía que ya no los enfrentaría sola. Eduardo empezó a involucrarla más en sus proyectos personales, pidiéndole opinión sobre diseños o ideas para la fundación de su empresa. Valoraba su perspectiva de la calle, su sentido común y su empatía hacia las necesidades reales de la gente. Camila se sentía útil e inteligente, descubriendo capacidades en ella misma que habían estado dormidas por falta de oportunidad. La relación se volvió una asociación colaborativa donde ambos aprendían y crecían gracias al otro. Las fronteras entre sus mundos se estaban desvaneciendo, creando un espacio nuevo donde solo existían Eduardo y Camila. Una tarde, Eduardo llegó temprano de la oficina con una expresión seria pero decidida en el rostro. Le pidió a Camila que dejara lo que estaba haciendo y se sentara con él en la sala porque tenía que preguntarle algo importante. Camila se preocupó por un segundo, pensando en malas noticias, pero la intensidad en los ojos de él le decía otra cosa. Eduardo tomó aire y le dijo que no podía seguir fingiendo que solo eran amigos o compañeros de trabajo. Le confesó que desde el viaje a Iztapalapa no podía dejar de pensar en ella, no como su empleada, sino como mujer. Me estoy enamorando de ti, Camila, y creo que tú sientes lo mismo, soltó él sin rodeos, con la valentía de quien no tiene nada que perder. Camila se quedó helada, escuchando las palabras que tanto anhelaba pero que tanto temía escuchar en voz alta. Eduardo continuó diciendo que sabía que era complicado, que la gente hablaría, pero que no le importaba nada de eso. Quería saber si ella estaba dispuesta a intentarlo, a explorar lo que había entre ellos sin miedo al que dirán. Camila miró al hombre que tenía enfrente, vio su sinceridad y su vulnerabilidad, y supo que no podía mentirse más. Yo también siento lo mismo, Eduardo, susurró ella con voz temblorosa, liberando el sentimiento que había guardado por meses. Eduardo sonrió con un alivio inmenso y le tomó las manos, besándolas con devoción como si fueran lo más preciado. Le propuso tener una cita real, fuera de la casa, una cena romántica donde pudieran ser simplemente un hombre y una mujer. Camila aceptó, sabiendo que estaba dando un salto al vacío, pero confiando en que él la sostendría. Ese momento marcó el fin de la relación laboral tradicional y el inicio de una historia de amor valiente. La noticia de su primera cita oficial llenó a Camila de nervios y emoción, haciéndola sentir como una adolescente de nuevo. Mariana la ayudó a elegir qué ponerse, prestándole un vestido y maquillándola para la ocasión especial. Camila se miró al espejo y vio a una mujer transformada, no por la ropa, sino por el brillo en sus ojos. Se dio cuenta de que el amor y la validación la estaban haciendo florecer de una manera que nunca imaginó. Estaba lista para dejar de ser invisible y empezar a ser la protagonista de su propia historia. Cuando Eduardo pasó por ella esa noche, se quedó mudo un momento al verla arreglada y radiante. Le dijo que estaba hermosa, no con palabras vacías, sino con una mirada que la hacía sentir la mujer más bella del mundo. La llevó a un restaurante íntimo en Coyoacán, un lugar neutral entre sus dos mundos, lleno de historia y encanto.
La cena fue mágica, llena de risas, confidencias y promesas tácitas de un futuro juntos. Brindaron por el moho que los unió y por el destino que, a través de una pared húmeda, entrelazó sus vidas para siempre. Al regresar a casa, Eduardo la besó por primera vez, un beso suave y respetuoso que selló el pacto entre sus corazones. Camila subió a su departamento flotando, sabiendo que su vida había cambiado para siempre esa noche. Ya no era solo la chica de la limpieza que soñaba con un futuro mejor, era la compañera de un hombre que la amaba por quien era. Las fronteras sociales, económicas y mentales se habían desvanecido ante la fuerza imparable de su conexión. Y aunque sabía que vendrían pruebas difíciles, Camila se sentía invencible. La relación entre Camila y Eduardo floreció rápidamente, alimentada por la admiración mutua y el tiempo compartido. Eduardo insistió en que Camila dejara de trabajar como empleada doméstica en su casa para evitar conflictos de interés y chismes innecesarios. En su lugar, la contrató formalmente como asistente administrativa en su empresa, dándole un puesto acorde a lo que estaba estudiando. Esto permitió que Camila desarrollara sus habilidades profesionales en un entorno real, ganando experiencia y confianza día a día. Ella se esforzaba el doble que cualquier otro empleado para demostrar que estaba allí por mérito y no por favoritismo. En la oficina, Camila demostró tener un talento natural para la organización y la gestión de personal, resolviendo problemas con eficacia. Eduardo la observaba con orgullo desde su despacho, viendo cómo ella se ganaba el respeto de sus compañeros con trabajo duro. Sin embargo, mantenían su relación amorosa con discreción dentro de la empresa para mantener el profesionalismo. Fuera del horario laboral, eran inseparables, compartiendo cenas, paseos y largas charlas sobre sus planes a futuro. Camila sentía que estaba viviendo un sueño, pero mantenía los pies en la tierra estudiando hasta altas horas de la noche. Eduardo se convirtió en su tutor personal, ayudándola con las materias más complejas de su carrera de administración. Pasaban los fines de semana en la biblioteca de la mansión, rodeados de libros y apuntes, construyendo su futuro intelectual juntos. Él disfrutaba enseñándole, pero a menudo admitía que aprendía más de la perspectiva práctica y humana de ella. Camila le enseñaba a ver los números no solo como ganancias, sino como personas y familias detrás de cada cifra. Esa visión humanista empezó a permear en las decisiones corporativas de Eduardo, transformando la cultura de su empresa. Una noche, mientras estudiaban finanzas, Eduardo cerró los libros y le dijo que quería hablar de una inversión diferente. Le dijo que quería invertir en un proyecto de vida con ella, formalizar su relación ante el mundo y ante su familia. Camila sintió un nudo en el estómago, sabiendo que eso implicaba enfrentarse al escrutinio de la alta sociedad. Eduardo le aseguró que no le importaba lo que pensaran los demás, pero que quería que ella estuviera preparada para lo que venía. Le advirtió que sus padres eran personas difíciles y tradicionales, y que probablemente no reaccionarían bien al principio. Son mis padres y los quiero, pero no dejaré que decidan mi felicidad, le prometió Eduardo tomándole las manos. Camila, aunque asustada, le dijo que estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa siempre y cuando estuvieran juntos en ello. Acordaron organizar una cena en la mansión para presentar formalmente a Camila como su pareja ante los padres de Eduardo. Sabían que sería una prueba de fuego, un choque de trenes entre el clasismo rancio y el amor moderno. Camila comenzó a prepararse mentalmente, decidida a no dejarse humillar por nadie, sin importar su apellido. Los días previos a la cena fueron tensos, Eduardo estaba irritable y Camila trataba de mantener la calma por los dos. Él le compró un vestido elegante pero sobrio, queriendo que se sintiera segura y a la altura de la situación. Camila agradeció el gesto, pero le dijo que su dignidad no dependía de la ropa que llevara puesta. Eduardo le dio la razón y le pidió perdón, admitiendo que estaba nervioso porque conocía los prejuicios de su madre. Camila lo abrazó, recordándole que ellos ya habían superado cosas peores, como la enfermedad que casi lo mata. La noche de la cena llegó con una tormenta eléctrica que parecía presagiar la tensión que se viviría dentro de la casa.
Los padres de Eduardo, don Manolo y doña Karina, llegaron puntuales en su coche blindado con chofer. Eran una pareja imponente, vestidos impecablemente y con esa aura de autoridad que da el dinero viejo. Al entrar, saludaron a Eduardo con frialdad protocolaria y miraron a Camila con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Eduardo hizo las presentaciones con voz firme: mamá, papá, ella es Camila, mi novia y la mujer que me salvó la vida. Doña Karina levantó una ceja perfectamente delineada y escaneó a Camila de arriba a abajo, buscando fallas. La muchacha de la limpieza de la que nos hablaste, preguntó con un tono dulce pero venenoso. Eduardo se tensó, pero Camila se adelantó respondiendo con serenidad: fui empleada de limpieza, sí. Ahora soy asistente administrativa y estudiante de licenciatura. Su respuesta firme y educada descolocó un poco a la señora, que esperaba a alguien sumisa o avergonzada. Pasaron al comedor, donde la atmósfera era tan fría que se podía cortar con un cuchillo. Durante la cena, las preguntas de los padres fueron un interrogatorio disfrazado de conversación casual, buscando exponer las carencias de Camila. Le preguntaron sobre sus orígenes, su falta de viajes, su educación tardía y su familia en Iztapalapa. Camila respondió a todo con honestidad y dignidad, sin tratar de aparentar ser quien no era. Eduardo intervenía cada vez que sentía que cruzaban la línea, defendiendo a Camila y resaltando sus virtudes y logros. Era evidente que estaba librando una batalla silenciosa contra las expectativas de sus padres en cada plato que servían. Camila se dio cuenta de que la inversión de la que hablaba Eduardo no era solo dinero o tiempo, era capital emocional. Él estaba invirtiendo su relación con su familia, arriesgando su herencia social por estar con ella. Eso la hizo amarlo aún más, viendo la valentía que se requería para romper con los moldes establecidos. Ella decidió que no sería una carga ni una víctima en esa mesa, sino una compañera digna. Levantó la barbilla y participó en la conversación con inteligencia, demostrando que la clase no se compra, se tiene. Hacia el final de la velada, don Manolo, que había estado más callado, hizo un comentario sobre lo arriesgado de mezclar clases sociales. Eduardo soltó los cubiertos con estruendo y se puso de pie, harto de las insinuaciones y la falta de respeto. Lo arriesgado fue vivir enfermo en esta casa sin que nadie se diera cuenta, excepto ella, dijo con voz potente. Les recordó que mientras ellos viajaban por Europa, Camila fue la única que se preocupó por su salud real. Ella vio lo que nadie vio, ella me cuidó, y eso vale más que cualquier apellido o cuenta bancaria, sentenció. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa, doña Karina estaba pálida y don Manolo miraba a su hijo con una expresión indescifrable. Camila le tomó la mano a Eduardo para calmarlo, diciéndole con la mirada que estaba bien, que no necesitaba gritar. Eduardo respiró hondo y dijo que esperaba que pudieran aceptarla, pero que si no, él ya había tomado su decisión. Yo la elijo a ella, repitió la frase que se convertiría en el lema de su relación. Los padres se quedaron sin argumentos ante la contundencia del amor y la gratitud de su hijo. La cena terminó de manera abrupta, pero con las cartas sobre la mesa y las posiciones claramente definidas. Al despedirse, don Manolo sorprendió a todos dándole un leve asentimiento a Camila, un gesto mínimo de respeto. Doña Karina se mantuvo distante, pero ya no había burla en su mirada, solo una cautela calculadora. Cuando se fueron, Eduardo se dejó caer en el sofá, agotado pero aliviado de haber dicho su verdad. Camila se sentó a su lado y lo abrazó, sabiendo que esa noche habían ganado una batalla crucial. Gracias por defenderme, le susurró ella al oído, sintiendo el latido acelerado del corazón de él. Eduardo la besó en la frente y le dijo que siempre la defendería, porque ella era lo mejor que le había pasado. Se quedaron abrazados en la sala, sintiendo que su vínculo se había fortalecido con el fuego de la confrontación. La inversión del corazón había dado sus primeros rendimientos, libertad y autenticidad. Sabían que el camino no sería fácil, pero ahora estaban seguros de que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Tras la desastrosa pero reveladora cena, hubo un periodo de silencio glacial por parte de la familia de Eduardo.
No hubo llamadas ni invitaciones, un exilio social tácito con el que esperaban presionar a su hijo para que recapacitara. Eduardo, lejos de ceder, utilizó ese tiempo para consolidar su vida con Camila y enfocarse en su felicidad. Empezaron a planear vivir juntos oficialmente, buscando un lugar que fuera de los dos, neutro y sin fantasmas. Camila no quería vivir en la mansión de los recuerdos tristes y Eduardo estuvo de acuerdo en empezar de cero. Sin embargo, la sociedad no se rendía tan fácilmente y los rumores empezaron a circular en los círculos que frecuentaba Eduardo. Comentarios malintencionados llegaban a sus oídos sobre la oportunista que había atrapado al millonario enfermo. Camila sufría al escuchar estas cosas, temiendo que afectaran la reputación de Eduardo y su empresa. Él, por el contrario, parecía blindado, ignorando el ruido y enfocándose en la realidad de su amor. Que hablen, decía él, mientras ellos hablan, nosotros vivimos. La verdadera prueba llegó cuando doña Karina cayó enferma repentinamente y fue hospitalizada de emergencia. Eduardo corrió al hospital, y Camila, a pesar del rechazo anterior, insistió en acompañarlo para darle apoyo. Al llegar, se encontraron con don Manolo, quien lucía devastado y vulnerable, muy lejos del patriarca arrogante de la cena. Al ver a Camila allí, sosteniendo a su hijo y ofreciendo ayuda genuina, la actitud del hombre se suavizó. No hubo reproches ni malas caras, solo la preocupación compartida por la mujer que amaban, cada uno a su manera. Camila se quedó en la sala de espera durante horas, trayendo café, organizando turnos y asegurándose de que Eduardo comiera. Su experiencia cuidando a otros y su formación en administración la hacían eficiente y calmada en medio de la crisis. Don Manolo observaba cómo ella manejaba la situación con discreción y respeto, sin buscar protagonismo. Empezó a ver lo que su hijo veía en ella, una fortaleza tranquila y una capacidad de servicio inagotable. En un momento de soledad, don Manolo se acercó a Camila y le agradeció por estar allí a pesar de cómo la habían tratado. Mi hijo tiene razón, admitió el anciano con voz quebrada, tienes un buen corazón, Camila. Fue un momento breve pero poderoso, una tregua firmada en los pasillos de un hospital. Cuando doña Karina despertó y se recuperó días después, don Manolo le contó sobre el comportamiento de Camila. La madre, aunque reticente, tuvo que aceptar que la muchacha no era la villana que ella había construido en su mente. La enfermedad, irónicamente, volvió a ser el catalizador que unió a la familia, esta vez para sanar prejuicios. Con el alta médica de doña Karina, se abrió una pequeña puerta de diálogo entre las dos parejas. Eduardo fue invitado a comer nuevamente, y esta vez se le pidió explícitamente que llevara a Camila. La segunda cena fue muy diferente, no hubo calidez inmediata, pero sí un respeto cauteloso y civilidad. Doña Karina, todavía débil, le dio las gracias a Camila por cuidar de Eduardo y por estar pendiente de ella. Fue un comienzo, un primer ladrillo en la construcción de una relación familiar funcional. Camila demostró con paciencia e inteligencia que no quería el dinero de la familia, sino el bienestar de Eduardo. Terminó su carrera con honores, invitando a los padres de Eduardo a su graduación junto a Mariana. Verla recibir su título universitario fue el golpe final para los prejuicios de los suegros. Se dieron cuenta de que Camila era una mujer de superación, capaz de pulirse y brillar por mérito propio. Eduardo aplaudía más fuerte que nadie, radiante de orgullo al ver a su pareja alcanzar sus metas. La integración de Camila en el mundo de Eduardo dejó de ser un escándalo para convertirse en un hecho aceptado y respetado. Ella aportaba una frescura y una honestidad que eran raras en ese entorno, y poco a poco se ganó a los amigos de Eduardo. Mariana también se integró, siendo la enfermera de confianza para consultas de la familia, cerrando el círculo. Los dos mundos, Polanco e Iztapalapa, encontraron un punto de equilibrio gracias al amor de dos personas. La prueba de fuego había sido superada, no apagando el incendio, sino aprendiendo a convivir con el calor. Eduardo y Camila compraron una casa nueva, un espacio luminoso y moderno, diseñado para ser saludable y abierto. Se aseguraron de que cada rincón tuviera ventilación y luz, un santuario contra la oscuridad del pasado.
Allí empezaron su vida doméstica, mezclando los muebles de diseño con las artesanías que compraban en los mercados. Era un hogar híbrido, como su relación, que tomaba lo mejor de ambos extremos. Y en esa casa, el aire siempre estaba limpio y el amor siempre estaba presente. La felicidad de la pareja se volvió contagiosa, inspirando a otros a ser más auténticos y valientes en sus propias vidas. Eduardo a menudo decía que Camila no solo le salvó la vida física, sino que salvó su alma del cinismo. Camila decía que Eduardo le enseñó que los sueños se pueden cumplir si tienes a alguien que crea en ti. Juntos eran un equipo formidable, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. La familia, finalmente unida, aprendió que el valor de una persona no se mide por su cuna, sino por sus acciones. 5 años después del descubrimiento del moho, Camila y Eduardo habían construido una vida que superaba cualquier expectativa. Camila no solo había terminado su licenciatura, sino que había cursado una maestría en gestión ambiental y salud pública. Motivada por su experiencia, se había convertido en una experta en síndrome del edificio enfermo, el mal que casi mata a su esposo. Juntos, decidieron que su misión de vida sería evitar que otras personas pasaran por lo mismo. Eduardo puso el capital y la tecnología, y Camila puso el conocimiento y la pasión para crear algo único. Fundaron la organización Aire Vital, una empresa dedicada a detectar y sanear viviendas enfermas en zonas de bajos recursos. Se dieron cuenta de que el problema del moho y la toxicidad no era exclusivo de las mansiones, sino una plaga en las viviendas humildes. Camila dirigía las operaciones, yendo a los barrios, educando a la gente y coordinando las reparaciones. Eduardo desarrollaba sensores económicos que alertaban sobre la calidad del aire, democratizando la salud ambiental. Era el proyecto perfecto que unía sus dos mundos y sus dos talentos en un propósito común. La organización fue un éxito rotundo, ganando premios internacionales y ayudando a miles de familias a recuperar su salud. Camila se convirtió en una voz respetada en conferencias y foros, contando su historia y la de Eduardo como ejemplo. Ya no era la muchacha de la limpieza tímida, era una ejecutiva poderosa y elocuente que lideraba el cambio. Eduardo la miraba desde el público, siempre con esa misma mirada de admiración del primer día, sabiendo que ella era el motor de todo. Su amor había trascendido el romance para convertirse en un legado de bienestar para la comunidad. Un día, decidieron visitar la antigua mansión de Polanco, que ahora servía como sede central de su fundación. Caminaron por los pasillos de mármol que una vez parecieron tan fríos y ajenos, ahora llenos de vida y actividad. Subieron a la antigua recámara principal, que se había convertido en la oficina de dirección de Camila. El lugar estaba irreconocible, luminoso, lleno de plantas, con las ventanas abiertas de par en par dejando entrar el sol. Donde antes había una mancha de muerte, ahora había un escritorio lleno de proyectos de vida. Se pararon frente al lugar donde había estado el closet maldito, recordando con nostalgia y gratitud aquel momento oscuro. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si no hubiera sido curiosa?, le preguntó Eduardo abrazándola por la cintura. Camila sonrió y negó con la cabeza, diciendo que prefiere no imaginarlo, prefiere celebrar lo que sí pasó. Recordaron cómo una simple mancha de humedad había sido el detonante de toda su felicidad actual. A veces, los problemas más feos esconden las bendiciones más grandes si se tiene el valor de enfrentarlos. Mariana, que ahora era la jefa de enfermería de la fundación, entró con unos documentos, interrumpiendo su momento de reflexión. Las dos hermanas se miraron con complicidad, recordando sus charlas en la cocina de Iztapalapa cuando todo esto parecía imposible. Habían recorrido un camino largo, rompiendo estadísticas y techos de cristal juntas. La familia Romero había prosperado, no olvidando sus raíces, sino usándolas para crecer más fuerte. Eduardo era ahora un hermano más para Mariana y un hijo para el barrio que lo había adoptado. Esa tarde, Eduardo tenía una sorpresa final preparada para Camila en el jardín de la fundación. Había invitado a sus padres, a Mariana y a todos los amigos y colaboradores cercanos para un anuncio especial. Con un micrófono en mano,
Eduardo agradeció a todos por su trabajo, pero dedicó sus palabras finales a su esposa. Anunció la creación de la beca Camila Romero, un fondo perpetuo para pagar los estudios universitarios de mujeres trabajadoras del hogar. Quería que otras Camilas tuvieran la oportunidad de brillar y cambiar el mundo como lo hizo ella. Camila lloró de emoción ante el aplauso de todos, sintiendo que el círculo se cerraba de la manera más hermosa posible. No solo había cambiado su destino, sino que ahora estaba cambiando el destino de muchas otras mujeres invisibles. Tomó el micrófono y dijo que el verdadero éxito no es llegar a la cima solo, sino subir la escalera y dejarla abajo para los demás. Eduardo la besó apasionadamente, sin importarle el público, celebrando a la mujer extraordinaria que tenía a su lado. Era un final feliz, sí, pero sobre todo era un comienzo constante de cosas buenas. Al caer la noche, se quedaron solos en el balcón, mirando las estrellas sobre la Ciudad de México, respirando aire limpio. Se sentían plenos, sanos y profundamente enamorados, con la certeza de haber hecho lo correcto. La vida les había dado una segunda oportunidad y no la habían desperdiciado ni un segundo. Camila apoyó la cabeza en el hombro de Eduardo y suspiró, no de cansancio, sino de paz absoluta. Sabían que mientras estuvieran juntos y mantuvieran los ojos abiertos a la verdad, nada podría intoxicar su felicidad. El millonario que siempre estaba enfermo había sanado, y la limpiadora que nadie veía se había convertido en su visión más clara. Habían demostrado que el amor es la mejor medicina y la fuerza más transformadora del universo. Y así, bajo la luna de Polanco, prometieron seguir limpiando el mundo, una pared a la vez. Su historia quedó grabada no en mármol, sino en las vidas de todos los que tocaron con su luz. Y vivieron, no como en los cuentos, sino mejor, vivieron de verdad, respirando libertad. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.